Buenos días. En nombre del Consejo Nacional de Rectores y del Programa Estado de la Nación, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a ustedes que nos acompañan de forma presencial en la presentación del 10º Informe Estado de la Educación. También agradecemos a quienes siguen la transmisión en vivo por medio de Canal 15 UCR y el Facebook Live del PEN. Para dar inicio, escucharemos las palabras de la señora María Estrada Sánchez, presidenta del Consejo Nacional de Rectores y rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Gracias. Muy buenos días. Saludo a los señores rectores, rectora adjunta, bienvenida, a las autoridades universitarias, colectivos nacionales, representantes de sindicatos, Mesa Nacional de Diálogo, por supuesto, a los protagonistas del día de hoy, que es la educación en nuestro país, y esta gran investigación que en la mesa principal me acompaña el doctor Jorge Vargas, director del Programa de Estado de la Nación, y la máster Isabel Román Vega, coordinadora de esta investigación del programa del Informe del Estado de la Educación. En nombre del Consejo Nacional de Rectores, les damos la cordial bienvenida en la presentación del 10º Informe del Estado de la Educación. Este es un momento especial para el país y para el CONARE, que este año conmemora 50 años de existencia como el espacio de articulación de la educación superior pública. Medio siglo de compromiso con la democracia, el conocimiento y el desarrollo humano de Costa Rica. El Estado de la Educación ha sido desde sus inicios una de las expresiones más claras de este compromiso. Brindamos a la ciudadanía y a las instituciones un mecanismo independiente, objetivo y riguroso de rendición de cuentas sobre el desempeño del sistema educativo en Costa Rica. En cada edición de este informe ha ofrecido al país un insumo invaluable, datos, evidencia científica y análisis al alcance de todas las personas para promover un debate informado y responsable. Esto pese a que en esta ocasión sufrimos algunas dificultades. Hoy, como en ocasiones anteriores, el informe es un llamado a la acción. El país atraviesa una coyuntura compleja, una crisis educativa que ha sido advertida desde varios informes atrás y que ha profundizado las brechas sociales, principalmente en las zonas periféricas. Recuperar la educación costarricense como base de la democracia y motor de la equidad social requiere que actuemos sin demora. En esta 10ª entrega se abordan temas impostergables: cómo recuperar los aprendizajes perdidos en la población estudiantil, cómo renovar el compromiso histórico del 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública con metas claras y medibles, y cómo garantizar un mayor logro universitario que fortalezca el talento humano que el país necesita. Estas preguntas no admiten respuestas sectoriales, nos demandan un esfuerzo nacional unificado. Por eso, desde el CONARE, insistimos en la urgencia de unirnos en colectivo para la construcción de un nuevo pacto nacional por la educación, que estamos trabajando como parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. La renovación de nuestro pacto, que busca trascender los ciclos políticos, que convoque a todos los sectores de la sociedad y que incorpore realidades globales como el Pacto Digital Global, que permita el diseño y el uso de la tecnología como la inteligencia artificial para el bienestar, para el uso ético, la sensibilización y la democratización de procesos de curaduría desde la infancia. Esto debemos hacerlo ya. Una democracia debe estar siempre en manos de la ciudadanía. La mejora de nuestra educación en todos los niveles será sin duda el arma que nos dé la ciberseguridad para que los gobiernos sean elegidos por personas, no por clics ni desinformación. Como base, Costa Rica ha sido históricamente reconocida por apostar a la educación y en su desarrollo humano. No podemos perder esa herencia. A pesar de las dificultades en la etapa de recolección de datos, donde nos costó, tengo que reconocer, nos costó procesar la resistencia del MEP, el informe que hoy presentamos muestra que nuestro sistema educativo mantiene fortalezas valiosas que deben ser potenciadas con políticas innovadoras basadas en evidencia y construidas colectivamente. Deseo agradecer
al equipo de investigación del PEN, liderados por la máster Román y por el doctor Vargas, a las universidades públicas, a las instituciones, a las fundaciones, a las organizaciones sociales que hicieron posible este informe. El trabajo colaborativo que aquí se refleja es en sí mismo un ejemplo de lo que este país necesita para superar estos desafíos. Les invito a leer profundamente y con análisis este informe, con atención, a debatirlo y sobre todo para convertir estas recomendaciones en acción. La educación no puede esperar, porque en ella descansa la promesa de nuestra democracia y el futuro de las próximas generaciones. Finalizo con una frase del informe. Costa Rica no puede permitirse más generaciones perdidas, ni jugar con los sueños de las niñas, niños y jóvenes. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, doña María. De inmediato, el señor Jorge Vargas Cuyel, director del Programa Estado de la Nación, nos dará su mensaje. Buenos días. Como director del Estado de la Nación es para mí un gran honor presentar a la comunidad nacional este 10º informe Estado de la Educación 2025. El Estado de la Educación nació hace 20 años cuando el Poder Ejecutivo de esa época solicitó al CONARE desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación independiente y objetivo del sistema educativo nacional, desde el nivel preescolar hasta la educación superior universitaria. A su vez, el CONARE encargó al Programa Estado de la Nación esta tarea. 20 años después, hemos cumplido con el encargo y lo seguiremos haciendo en el futuro. Este 10º informe tiene una luz propia que deseo resaltar. Las anteriores ediciones siempre hicieron recomendaciones para mejorar la educación nacional, pero esta 10ª edición está enteramente enfocada, mucho más que antes, en plantear estrategias y políticas prácticas que nos saquen de la crisis educativa. Este informe es un llamado a la acción. Esperamos que influya constructivamente en las discusiones que sobre el tema se darán en la próxima campaña electoral, pero sobre todo que un próximo gobierno, cualquiera que sea, encuentre ideas listas para ejecutar, que orienten la ardua tarea de rescatar nuestro sistema educativo. Este 10º informe tuvo que batallar como nunca había ocurrido con la obstrucción de una ministra del MEP. La Sala Cuarta la obligó a darnos la información. Reconozco que con el reciente cambio ministerial, hoy nuevamente tenemos fluidas relaciones con el ministerio que mucho agradezco. 68 personas investigadoras, 34 estudios, 6 capítulos. Para finalizar, tengo varios reconocimientos públicos que deseo hacer. A la rectora y rectores del CONARE, por proveer los recursos y la plena libertad académica para elaborar el informe que también contiene un análisis crítico del desempeño universitario, no de las universidades diciéndole a los demás, sino también viéndose. A nuestro Consejo Consultivo, que siempre nos acompañó con sugerencias y comentarios a las investigaciones y capítulos. A las más de 450 personas que participaron en los talleres de discusión y compartieron generosamente su pensamiento. A la señora y señores expresidentes de la República por sus recomendaciones. A las personas funcionarias del ministerio que compartieron información con nosotros, pese a órdenes superiores de no hacerlo. A maestros, profesoras, dirigentes sindicales, supervisoras, directoras regionales, expertos y académicas universitarias que tanto nos apoyaron. Agradezco profundamente a la Asociación de Amigos del Aprendizaje, la Fundación Yamuni Taúsh, Colegio de Ciencias Económicas, a Colipro, UNICEF y a la Organización Internacional de Trabajo
por su generoso coauspicio a este informe y, por supuesto, a Isabel Román y al equipo del Estado de la Educación que lograron comandar el proceso. Todo ello, creo yo, muestra que el Estado de la Educación es, más que un documento, una práctica democrática de conversación y de rendición ciudadana de cuentas. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Seguidamente pasaremos a conocer los principales hallazgos del 10º Informe Estado de la Educación, exposición que estará a cargo de la señora Isabel Román Vega, coordinadora de investigación de este informe. En su exposición, doña Isabel estará acompañada por Edu, un personaje que hemos creado para este recorrido y que ahora están viendo en pantalla. Doña Isabel. Buenos días. Quiero hoy compartirles los principales resultados del 10º Informe del Estado de la Educación 2025, que realiza un análisis estratégico de la educación nacional. Estamos en problemas. Hace 6 años, el informe 2019 dijo que nuestra educación estaba atrapada en una jaula de inercias y problemas que le impedían alzar vuelo. En 2021, la portada del informe fue directa. Teníamos un apagón educativo. Pusimos un grito para subrayar la urgencia de la situación. Ante el grito, no hicimos mayor cosa. En 2023 dijimos que el país tenía una educación con S y sin tilde, una educación de segunda clase. Y así llegamos hasta hoy. Costa Rica sigue experimentando una grave crisis educativa y nuestra educación está perdiendo el valor que siempre tuvo en nuestra historia. He usado 2 conceptos que quiero ahora explicar porque son claves para esta presentación. El primero es el de crisis educativa y el segundo, el de valor público. Como veremos, ambos están muy relacionados. Empecemos con el de crisis educativa. Por ello entendemos una fuerte caída en los aprendizajes de las y los estudiantes que los pone muy por debajo de los mínimos establecidos a nivel nacional e internacional. Ahora pasemos a definir valor técnico, valor público. Por ello entendemos la importancia cívica y social que tiene la educación para las personas y para el país. La crisis educativa causa una pérdida de valor público de la educación. A su vez, la pérdida de valor público tiene serias consecuencias. En primer lugar, afecta las posibilidades de desarrollo del país. En segundo lugar, frustra sueños y aspiraciones de las personas. Y finalmente, profundiza las desigualdades y rompe la cohesión social. Por eso decimos que la situación es grave y afirmamos que urge actuar. Tenemos, sin embargo, un problema. El país está distraído, está en otra cosa, preocupado por otros temas. Vean ustedes, la gente sabe que la educación no está bien. El 50% dice que está peor que hace un año. Sin embargo, en las últimas 7 mediciones, solo fue mencionada como principal problema nacional en 3 de ellas. Y en esas pocas veces, solo un 2% lo escogió como el principal
problema nacional. Pareciera entonces que los problemas de la educación quedan perdidos, opacados por otros problemas graves, como la economía, la inseguridad y la corrupción. Tampoco es que haya mucha presión organizada por la educación. Según el inventario que lleva el Estado de la Nación, el nivel de protestas por temas educativos entre el 2022 y el 2024 es muy parecido al que había entre el 2010 y el 2012, a pesar de que hoy tenemos una crisis educativa y entonces no la había. Las autoridades educativas tampoco reaccionaron. Vean ustedes, Costa Rica obtuvo 402 puntos en matemáticas en las pruebas internacionales PISA 2018, de los más bajos entre los países evaluados. Dijimos que si no hacíamos planes correctivos para remediar los efectos de la huelga y la pandemia, los puntajes bajarían en las pruebas que se harían en el 2022, que caeríamos entre 10 y 20 puntos, las barras en anaranjado, y el MEP no hizo mayor cosa. Resultado, la proyección se cumplió. Este fue el puntaje promedio que obtuvimos. Crónica de una muerte anunciada. Otro indicador preocupante. Todos los gobiernos presentan sus planes educativos al inicio de su gestión. Los pueden ver en pantalla. El país se dio el lujo de no tener plan educativo entre el 2022 y el 2025. Esto debilitó aún más la gobernanza y la capacidad del MEP cuando más lo necesitábamos. No fue sino a mediados de este año que el nuevo ministro presentó un plan importante, pero con poco tiempo para su ejecución y con el presupuesto amarrado. En la educación superior, un nivel fundamental para el país, tampoco hemos tenido cambios significativos en su gobernanza y articulación. La educación privada sigue con sus problemas y la educación pública con los suyos. Ante esta situación, hay una pregunta que salta. Si el país no está tan preocupado, ¿es la crisis educativa que plantea el estado de la educación alarmismo o realidad? La evidencia científica nos permite afirmar que es realidad. Otra cosa es nuestra actitud ante la crisis. Ante una situación difícil, la indiferencia nos puede tranquilizar, adormecer, sin duda. Pero no nos engañemos, nos hace más vulnerables. La verdad es que el problema sigue ahí. Este informe constató que la crisis se profundizó en los últimos años. ¿Por qué? En 2023 dijimos que habían dos factores importantes que la habían generado: los rezagos educativos de larga data no resueltos y un apagón que generó varias interrupciones del ciclo lectivo entre el 2018 y el 2022. Hoy decimos que se sumó un tercer factor, una gestión educativa errática y sin norte que profundizó los problemas. El cóctel de la crisis es hoy, pues, mucho más complicado. La situación es más difícil y apremiante. Malas decisiones recientes están vulnerando logros históricos de la educación. ¿Pero qué entendemos por malas decisiones? Decisiones de autoridades ministeriales erráticas, improvisadas, sin sustento técnico, ni rendición de cuentas que tienen serias consecuencias. Primero, profundizan los problemas. Segundo, cambian pero no ofrecen mejores alternativas. Tercero, generan gran incertidumbre en el sector educativo. Nadie sabe para dónde vamos.
El informe detalla detalladamente estas malas prácticas. Veamos algunos casos. Primer ejemplo, cambiadera de planes para remediar el apagón educativo. En el 2021, el MEP planteó el Plan Integral de Nivelación Académica, PINA. En 2022, fuera el PINA, bienvenidos los diagnósticos institucionales de las pruebas comprensivas y estandarizadas. En el 2025, adiós pruebas comprensivas. Ahora, la responsabilidad del diagnóstico es de la persona docente sin herramientas de apoyo. ¿Qué nos traerá el 2026? Segundo ejemplo de una gestión errática, la eliminación del programa PRONI para la informática educativa y la estrategia de conectividad. Vean ustedes la novela. En 2022, el MEP le pide a la SUTEL suspender la distribución de dispositivos. Además, la Contraloría elimina la red educativa del Bicentenario como estrategia de conectividad. Pasa el tiempo. En abril de 2023, el MEP rompe el convenio de 30 años con la Omar Dengo. No hay transición con los equipos informáticos que quedan embodegados. Pasa casi un curso lectivo sin programa. 6 meses después, el Consejo Superior de Educación aprueba uno nuevo. En 2024, el MEP tiene serias debilidades para implementar el nuevo programa, como lo constata la Contraloría. En resumen, se desmanteló una política pública sin una alternativa de igual o mejor alcance. Tercer ejemplo, eliminación sin criterio técnico del programa para la afectividad y la sexualidad aprobado en el 2012. El nuevo programa que lo reemplazó abandona temas sin proponer contenidos alternativos en materia de sexualidad. La Defensoría de los Habitantes dice que esta decisión viola derechos humanos. Departamentos del mismo MEP afirman que carece de aval técnico y que es socialmente excluyente. Cuarto ejemplo, abandono de la planificación de mediano plazo del financiamiento de la educación superior. Lo que ven en pantalla es el crecimiento anual de ese financiamiento desde el 2008. Cuando había negociaciones quinquenales, había crecimiento, la zona opaca del gráfico. Desde el 2018 tenemos negociaciones anuales. Hay estancamiento o caídas y conflictos sin contemplar las necesidades futuras. Quinto ejemplo de malas decisiones, el debilitamiento de los mecanismos de fiscalización sobre las universidades privadas. Cambios en el reglamento del CONESUB debilitaron esa supervisión. No se conoce el estado de las infraestructuras de muchos centros antes de autorizar su funcionamiento. Se aprobó la apertura de nuevas universidades internacionales en tiempo récord y sin mayor información. Y se han aprobado carreras virtuales sin control de calidad. Por ejemplo, carreras virtuales en medicina. ¿Se imaginan esto? La vulneración de logros históricos agudiza los problemas e impacta los aprendizajes. Un primer retroceso ocurre en el financiamiento de la educación. En pantalla aparece la inversión educativa como proporción del PIB desde 1980. En los últimos 5 años, esta inversión tuvo la peor caída de los últimos 40 años. Y lo proyectado para el 2026 está por debajo de la cifra que teníamos a inicios de la década de los 80. Esto ha reducido la inversión en todos los niveles educativos. En la educación superior, por ejemplo, esto ha provocado que la inversión por estudiante de 2023 sea igual que la de 20 años atrás. La vulneración de logros, tarde o temprano, impacta los aprendizajes del estudiantado. Vamos a ver el ejemplo en matemáticas.
aunque pasa una cosa similar en comprensión lectora. Esta es la situación de los colegios públicos en matemáticas. Entre las pruebas PISA 2018 y las del 2022, pasamos de un 90 a un 96% de estudiantes en los niveles más bajos e insuficientes. Pero el problema no es solo de la educación pública. Vean que también hubo un gran aumento de estudiantes en estos niveles en la educación privada. O sea, universalizamos la pobreza de los aprendizajes. ¡Qué terrible logro! Cuando medimos el desempeño en comprensión lectora, esta vez con las pruebas diagnósticas del MEP, encontramos que entre más avanzan las personas en los grados del sistema, peor les va. Vean ustedes, en primer grado de la escuela, el 63% alcanza las habilidades lectoras esperadas para ese nivel. En quinto grado, esto se reduce a 57%. Y en secundaria, apenas una cuarta parte logra el nivel esperado. En resumen, la vulneración de logros históricos en educación provoca nuevas caídas en los aprendizajes del estudiantado. Ante una crisis de esta magnitud, la reacción es clave. Porque podemos tener distintas reacciones. La primera es tapar el sol con un dedo, ignorar la realidad para evitar los costos de enfrentarla, enfocarse en el espejismo de la normalidad. Un ejemplo típico sería invertir más en educación, pero sin cambios en su gobernanza, en su docencia y en la evaluación. La segunda alternativa es la temeridad. Arriesgar imprudentemente las ventajas históricas con la excusa de que nada sirve. La temeridad de hacer borrón y cuenta nueva. La tercera reacción, destruir sin evaluar, destruir sin preocuparse de pensar bien una reforma. La tercera reacción ante una crisis es ofrecer soluciones con sentido práctico. Apunta a buscar salidas realistas y efectivas ante los problemas. Diseñar una salida es aquí urgente e indispensable. Esta es precisamente la opción que propone el Estado de la Educación. Entramos aquí a la parte más importante de esta presentación: ¿cómo salir de la crisis educativa? Costa Rica enfrenta muchos problemas educativos al mismo tiempo. Proponemos centrarnos en 6 temas que ustedes ven en pantalla. No son todo lo que hay que arreglar, pero su importancia permitiría al próximo gobierno mover la aguja. En un mundo ideal, uno iría solucionando un problema a la vez. No hay tiempo para eso. Hay que avanzar en varias direcciones al mismo tiempo, con una condición: que haya orden y claridad de propósito. En esta parte voy a explicar nuestras propuestas. En todos los temas usaré esta secuencia. Primero presentaré los datos del problema, luego pasaré a explicar las implicaciones sobre la educación y finalmente presentaré las ideas prácticas que proponemos para mejorar. Empecemos con el tema de la inversión educativa. ¿Cuál es el problema aquí? Básicamente que la educación ha pagado los platos rotos del ajuste fiscal del Estado costarricense. Hemos usado el recorte de la inversión educativa para mantener el freno en el gasto público. Ustedes saben que hay una regla fiscal que pone un tope máximo al presupuesto anual de las instituciones para crecer, la línea anaranjada. Lo paradójico es que el gobierno nunca ha permitido que el crecimiento del presupuesto del MEP, la línea azul, llegue ni siquiera al tope de la regla. El presupuesto de las universidades públicas también se ha ajustado por debajo de la regla fiscal. Cortar
es fácil, pero recuperar es muy difícil. El presupuesto educativo rápidamente se ha ido alejando de la meta constitucional, la línea negra. Sin embargo, recuperar la senda no se hace rápidamente. Si el presupuesto educativo creciera 8,5% por año, nos tomará, escuchen bien, 18 años volver a lo que invertíamos en el 2017. Y si crecemos a un 10% anual a partir del próximo año, nos llevará 11 años. Este problema tiene implicaciones. Veamos algunos ejemplos. Los programas de equidad han sido los más afectados. Vean la caída entre el 2018 y el 2023 de la plata para las becas y las transferencias, la barra en anaranjado. Este recorte afecta principalmente al 35% de la población joven que vive en pobreza y que más las necesita. La caída en la inversión educativa ha limitado la atención de escuelas y colegios con órdenes sanitarias. Los puntos azules en este mapa son centros que tienen daños leves a moderados, que algunos pueden resolverse con mantenimientos menores. Ahora ven en anaranjado los centros con mayores problemas, algunos clausurados por infraestructuras ruinosas. Con menos plata, también se reducen las posibilidades de apoyar a los centros rurales que atienden a poblaciones vulnerables. Hablo de las escuelas unidocentes, de los liceos rurales y de los centros educativos indígenas. Tampoco podemos ampliar la oferta de colegios técnicos como el país lo requiere. Vean ustedes, en el 2015 teníamos 220 colegios técnicos. En el 2019 llegamos a 240 y en el 2024 a 246. Menos de 3 nuevos colegios por año en 10 años, a pesar de que decimos que es una prioridad. Este lento crecimiento explica la baja cantidad de personas graduadas en esta modalidad, poco más de 3% desde hace años. Por la caída del presupuesto, los salarios del personal docente de primaria y secundaria siguen estancados desde el 2013. Frente al problema de la inversión educativa, el informe ofrece una salida. Desarrollar una estrategia de recuperación progresiva de la inversión con metas precisas, costeadas y supervisadas. Primero, el país necesita escoger la ruta de recuperación y tener la disciplina de cumplirla. Esto es una decisión de Estado. Segundo, hay que definir qué se quiere hacer con la inversión educativa. El informe propone como objetivo general lograr un sistema educativo de calidad, comprometer los nuevos recursos de la recuperación de la inversión educativa al logro de 4 pilares: cobertura con equidad, aprendizajes de calidad, buenos ambientes de enseñanza y docentes idóneos. A partir de estos 4 pilares diseñamos un plan de inversión gracias al trabajo conjunto de especialistas, representantes de empresas y sindicatos. 13 objetivos operativos, 20 parámetros de logro, más de 90 metas y 44 estimaciones de costo. Calculamos el costo total por año para cumplir con todos los objetivos. Cada año necesitaríamos invertir entre el 0,11% y el 0,34% adicional del PIB de aquí al 2040. No son incrementos dramáticos, están al alcance. Veamos el ejemplo puntual de una meta. Aumentar a 1.214 las escuelas con currículum completo en el 2040. Estas son las que imparten todas las materias que manda el MEP. 314 en el 2025. Este es el sendero que trazamos. Arriba,
la meta de escuelas para el 2026. La cifra de abajo, en celeste, es la cantidad de plata que requeriríamos en millones de colones. Está la meta intermedia para el 2030 y la plata requerida, 2035, hasta llegar a la meta trazada en 2040. Un plan concreto con objetivos, costos y metas evaluables. En resumen, necesitamos recuperar la inversión educativa con metas claras, costeadas y rendición de cuentas para honrar el mandato constitucional. Es una condición indispensable para recuperar el valor público de nuestra educación. El segundo tema que debemos enfrentar es el de la pobreza de los aprendizajes. El problema aquí es que sin una mediación docente adecuada no se pueden mejorar las habilidades fundamentales del estudiantado. ¿Qué entendemos por habilidades fundamentales? Son aquellas que el Currículum Nacional establece como indispensable para todo estudiante. Por ejemplo, leer, escribir o resolver problemas matemáticos. Son, por cierto, aquellas en las que tenemos los resultados más bajos en las pruebas PISA. ¿Y qué entendemos por mediación docente? Las estrategias y acciones de las y los docentes para enseñar y promover esas habilidades. Por ejemplo, enseñar cómo se sacan las ideas principales de un texto. Hicimos un estudio con personal docente de primaria para conocer mejor cómo enseñan a leer. Les preguntamos por las estrategias que usan para trabajar la fluidez de la lectura, algo fundamental para avanzar a tareas más complejas de comprensión. Muchas personas siguen usando la lectura silenciosa, 31%, cuando hoy se sabe que no es la mejor estrategia. En cambio, pocas recomendaron usar didácticas que la evidencia científica dice que sí contribuyen a la fluidez. Solo 11% mencionó la lectura en voz alta y apenas un 1% ejercicios específicos para mejorar la velocidad. En matemáticas, la historia fue similar. Les preguntamos cómo abordan temas de estadística y probabilidad claves para resolver problemas de la vida real. De 165 personas docentes consultadas, solo una mencionó una estrategia que refleja el dominio del tema y del programa. 16 personas mencionaron estrategias relacionadas, pero sin las recomendaciones del programa. 31 personas mencionan estrategias generales para enseñar matemáticas, pero no para estadística y probabilidad. Y lo más preocupante, la mayoría, 117, mencionaron estrategias que no se relacionaron con la asignatura. Mucho tenemos que mejorar sobre lo que están aprendiendo los docentes en las universidades. Esta situación tiene serias implicaciones. La primera y más obvia es que los programas de estudio no se implementan en las aulas como se debe. Tenemos una reforma curricular que se desperdicia por falta de una aplicación efectiva. La segunda implicación es sobre el estudiantado. En otro estudio que hicimos, encontramos que el gusto por la escritura se reduce al pasar de segundo a cuarto grado. En una escala de 0 a 5, los y las estudiantes de segundo grado puntúan alto 4,1 de 5. Pero en cuarto grado este gusto cae a 3,3, un puntaje apenas regular. Y como ya sabemos, esto genera problemas de escritura, como por ejemplo, este ejemplo de un niño de quinto grado que vimos en el informe anterior. Vean los errores ortográficos. Si no se atienden, se siguen arrastrando de un año a otro. Lo que nos lleva a la situación actual. Hoy, la capacidad de lectura promedio de la población estudiantil de 15 años es muy preocupante. Es como la de un niño o una niña de tercer grado
de la escuela. Por eso, no sorprenden los resultados de la prueba de lectura aplicada por la Universidad Nacional a estudiantes de primer ingreso del 2024. De 10 estudiantes que ingresaron ese año, 6 tienen un nivel de desempeño deficiente, 3 tienen un nivel básico que corresponde a una persona de 10 años de edad y solo 1 alcanza el mínimo necesario para ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué hacemos? El informe propone mejorar la calidad de las lecciones con políticas precisas de nivelación, mediación y evaluación. Empecemos por la nivelación. Proponemos que se promueva la lectura como lo que es un proceso gradual, desde saber el alfabeto hasta las habilidades más complejas como pensar con sentido crítico. No se puede alcanzar la última etapa sin pasar por las primeras. Otra recomendación es hacer ejercicios que promuevan la escritura creativa como herramienta para pensar, expresar emociones y vinculada al proceso de lectura. Hicimos una investigación con más de 2,000 estudiantes de primaria. Encontramos que la forma tradicional de enseñar la escritura, centrada solo en la ortografía y la puntuación, reduce el interés por escribir a lo largo de un año la línea azul del gráfico. Pero cuando se trabaja con la escritura creativa, desde el disfrute y la expresión libre de la niñez, el interés crece y solo en 7 meses. Imagínense si lo hacemos todo el tiempo, ¿cuánto podríamos mejorar? Un elemento central para salir de la crisis de aprendizajes es la calidad del cuerpo docente, el corazón de los procesos de aula. El informe propone mejorar la formación docente en 3 áreas. Formación inicial y continua en didácticas específicas de las materias para primaria. Por ejemplo, modelar en español cómo sacar las ideas principales de un texto. Capacitación continua en el uso de la tecnología e inteligencia artificial. Y acompañamiento técnico para aplicar mejor los programas de estudio. Otro elemento urgente es mejorar el tiempo efectivo de las aulas, reducir la pérdida de las lecciones con mejor planificación del calendario escolar y evitar la continua suspensión de clases. Mejorar el uso de tiempo en clase, menos cargas administrativas para que las y los docentes se concentren en enseñar. Recursos adecuados y suficientes en las aulas son indispensables. Libros y tecnología es la mejor mezcla de modernidad y tradición. Necesitamos mayor disponibilidad de libros en las aulas y utilizar la tecnología para cubrir objetivos de los programas e introducir el uso seguro de la inteligencia artificial. En resumen, debemos remediar la pobreza de aprendizajes con una mejor mediación docente en las aulas. El tercer problema que debemos acometer está muy relacionado con el anterior y tiene que ver con la evaluación. Tenemos una pobreza de las evaluaciones nacionales cuyos resultados poco sirven para mejorar los aprendizajes. ¿Qué es la pobreza de las evaluaciones? Son evaluaciones de baja calidad que no brindan datos objetivos y confiables ni sirven para orientar la mejora educativa. Analizamos las propuestas nacionales estandarizadas de 6º grado del 2023. Vean lo que encontramos. Primero, son parciales e incompletas. Miden una pequeña parte de las habilidades de los programas de estudio. En azul es la proporción de los contenidos de esos programas que las pruebas sí evalúan. Muy poquitos, entre una 1/6 y una 1/3 parte del total. En anaranjado, las que no evalúan, más del 70%. Segundo,
son pruebas que no corresponden al nivel en el que se aplican. La prueba contiene 30 ítems o preguntas, cada bolita azul. En matemáticas, por ejemplo, solo 4 preguntas corresponden al grado en que se aplican, sexto. Como pueden ver en pantalla, la mayoría de los ítems corresponden a años anteriores. Por eso decimos que son pruebas de baja dificultad. Tercero, son pruebas que carecen de sustento técnico. Según el MEP, permiten clasificar al estudiante en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Pero según el análisis que hicimos de los ítems, con las bases de datos, el contraste con los programas de estudio y el criterio de las personas expertas, solo es posible identificar 2 niveles, básico e intermedio. ¿Cuáles son las implicaciones de este problema? La primera es que las y los estudiantes están aprobando ciclos lectivos sin garantía de que han aprendido lo que se requiere. Vean que tenemos tasas de aprobación superiores al 90% en primaria y secundaria, con fuertes incrementos en el 2018 y el 2020, cuando se flexibilizaron los requisitos de aprobación debido a la huelga y la pandemia. La segunda implicación es que estas pruebas no permiten tomar decisiones, no reflejan lo que las personas saben o no saben, no permiten al cuerpo docente mejorar sus lecciones, pues la información que se entrega es imprecisa y agregada. Sobreestiman los aprendizajes, engañan a las personas y al país al certificar el dominio de apenas 1/4 parte de los programas de estudio. El informe propone mejorar la evaluación de acuerdo con recomendaciones internacionales. Retomamos una propuesta hecha por el informe anterior: avanzar hacia una agencia nacional autónoma y desconcentrada. Hoy, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP es la encargada de diseñar, aplicar y analizar las pruebas nacionales. Esta instancia recoge información de los centros educativos por medio de esas pruebas, luego distribuye la información dentro del MEP, tanto al despacho como a otras instancias. El problema es que bajo este esquema el MEP es juez y parte. Una dirección subordinada al ministerio evalúa el resultado de las políticas que su jerarquía tiene que aplicar. En ninguna empresa la auditoría depende de la gerencia, porque compromete su imparcialidad. Es necesario cambiar esta situación. El informe propone que se mantenga la dirección, pero enfocada en la gestión de la calidad y no en el diseño de las pruebas. Por eso se crearía una agencia, para eso se crearía una agencia autónoma de macroevaluación como existe en otros países. La agencia estaría adscrita al Consejo Superior de Educación, que es el ente rector del sistema. Pasaría los resultados de las evaluaciones al Consejo y al Ministerio. Al Consejo para que trabajen las políticas, al Ministerio para que mediante la Dirección de Gestión de Calidad ayude a mejorar los resultados en el aula. Esta es la reforma que recomendamos. Sabemos que esta reforma institucional tomará tiempo. Proponemos, mientras tanto, diseñar evaluaciones con calidad técnica y transparencia mediante una alianza entre el MEP y las universidades. Este proceso se compone de pequeños pasos, desde revisar la rigurosidad de las pruebas, ver su comparabilidad, evaluar aprendizajes según el currículum, hasta utilizar mejor los resultados para la mejora educativa. Al final, ojalá todos estos pasos converjan con la reforma que crea la Agencia Nacional. La buena noticia es que ya lo hemos hecho. La prueba de dominio lingüístico, diseñada por la Universidad de Costa Rica en alianza con el MEP, cumple con criterios técnicos de calidad para la certificación con tecnología e inteligencia artificial. Aprovechemos nuestras mejores prácticas nacionales y experiencias exitosas. En resumen,
es urgente reformar la macroevaluación educativa para la mejora de los aprendizajes. El cuarto problema a resolver es el de la gobernanza del sistema educativo. Tiene que ver con su rectoría. La realidad es que el Consejo Superior de Educación no tiene capacidades suficientes para ejercer la rectoría de ese sistema. Recordemos que la Constitución le da a este Consejo la función rectora a fin de garantizar políticas de Estado que se apliquen por encima de los gobiernos de turno. Pero en la práctica, el Consejo tiene limitaciones importantes. Limitaciones de carácter institucional, como un reglamento desactualizado y una posición poco clara en el organigrama del MEP. Limitaciones de carácter técnico, como un equipo de apoyo escaso, poco especializado y limitado a puestos administrativos, un equipo sin capacidad de supervisión de los acuerdos que toma el Consejo. Y limitaciones de carácter financiero, como la dependencia presupuestaria con respecto al ministerio. Este problema tiene implicaciones importantes. Una escasa autonomía práctica del Consejo Superior de Educación, sin autonomía presupuestaria, infraestructura propia, ni control en la contratación de su personal. El análisis de sus actas revela debilidades en el control de las políticas que aprueba, actas que se publican tarde, con lenta validación, sin una estructura técnica de apoyo y poco seguimiento de los acuerdos. Esto genera un liderazgo de poca calidad, sin mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación, con un reglamento que se enfoca en aspectos operativos, no en el ejercicio estratégico de su función rectora, sin independencia de criterio ni consulta técnica para sustentar decisiones. Frente a este problema, el informe propone una salida, medidas específicas para fortalecer al Consejo Superior de Educación. En primer lugar, garantizar la idoneidad técnica e independencia de sus miembros, mérito comprobado, integridad y conocimiento, sin conflicto de interés con las jerarquías y presiones externas, personas con transparencia y representativos de la pluralidad social. En segundo lugar, robustecer las capacidades y mecanismos de rendición de cuentas, una rectoría en la que la autonomía presupuestaria esté ligada a un cambio en su gobernanza, al ejercicio de la rendición de cuentas y al desarrollo de capacidades de evaluación, mediante la propuesta que antes hicimos de trasladarle la Agencia Nacional de Evaluación. En resumen, urge reformar al Consejo Superior de Educación para fortalecer su rectoría en el sistema educativo. Quinto tema, también está relacionado con la gobernanza, pero es no a nivel macro, sino a nivel local. El problema es que muchos centros educativos están aislados sin apoyo por parte del ministerio o de la comunidad, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad social. No forman parte de redes locales de gestión. ¿Qué entendemos por redes locales? Asociaciones, instituciones públicas, empresas, gobiernos locales que trabajan juntos para apoyar a los centros educativos escolares que funcionan en una comunidad. Cuando hablo de vulnerabilidad social me refiero a comunidades y distritos pobres, sin empleo, en los que además la violencia delictiva ha venido aumentando en los últimos años. En el 2018, el Consejo Superior de Educación estableció la política del centro escolar como eje de la calidad. Un centro de calidad implica dotarlo de autonomía y una participación activa de estudiantes, familias y comunidad local. En el 2017, el Consejo Superior definió una nueva política, la persona como centro del proceso educativo. Dijo que el sistema debía fomentar redes que conecten a comunidades educativas para que se apoyen entre sí. Estas políticas buscan que los centros educativos cuenten con el respaldo
de la mayor cantidad posible de actores, que haya un tejido social, que no todo dependa de una sola persona. Algunos actores en azul son parte del mismo ministerio, otros en verde son las fuerzas vivas de la comunidad. El peor escenario es tener centros educativos aislados y sin apoyo. Cuando esto pasa, la calidad de la educación es más baja. En esta edición del informe se identificaron 23 distritos de vulnerabilidad social, las zonas en anaranjada que ven en pantalla. En estas zonas trabajamos con 166 personas directoras de centros escolares, esos puntitos azules que ven en el mapa. Los centros se organizan en circuitos escolares. El principal hallazgo es que no encontramos redes de gestión local que cubrieran a todo un circuito educativo. Encontramos conexiones entre centros escolares, pero entre pocos y casi siempre dependientes de la energía de una persona. Esta situación tiene serias implicaciones. Este es el caso real de un circuito escolar. Hay una pequeña red en la parte de abajo que vincula algunos centros escolares, pero vean que depende totalmente de un solo punto. En este caso es la persona supervisora del MEP. Esta red es vulnerable porque si esa persona se va, se cae todo. Vean que en este circuito hay centros escolares aislados, excluidos de la red. Quiero decirles que encontramos casos de circuitos escolares sin una red de ningún tipo, como Limón 01. Lo que ven en pantalla son todos los centros escolares estudiados, pequeñitas redes separadas entre sí, con pocos puentes entre ellas. Vean los puntos verdes, son organizaciones de la comunidad, muy poquitas. O sea, las políticas del Consejo Superior de Educación no se están cumpliendo. El informe propone salidas para mejorar la gestión local de los centros educativos. En primer lugar, se necesita definir mejor estructura, roles, objetivos de las redes, garantizar recursos y tiempo institucional para el trabajo colaborativo, un apoyo técnico continuo para apoyar la acción en los territorios y afinar el marco legal, claro, es clave, aunque ya se pueden avanzar mucho con lo que se tiene. En segundo lugar, hay que fortalecer el liderazgo local, direcciones regionales con un rol más protagónico en la convocatoria y acompañamiento de las redes, consolidar figuras que trabajen como enlaces territoriales con legitimidad y capacidad operativa y liderazgos participativos. Un tercer aspecto es promover la cultura de la participación comunitaria, involucrar a diversas organizaciones, promover el diálogo para definir prioridades compartidas, sistematizar experiencias exitosas que permitan generar modelos replicables en temas claves de la política educativa. En resumen, hay que poner a funcionar las políticas ya aprobadas por el Consejo Superior de Educación para la gestión local de centros educativos. Tendremos una mejor educación y territorios más seguros y empoderados. El último tema, que es de gran urgencia abordar, está relacionado con la educación superior. ¿Cuál es el problema acá? El bajo logro universitario de la población joven, las personas entre 25 y 34 años. Logro universitario ocurre cuando las y los jóvenes cuentan con estudios universitarios. Costa Rica tiene un bajo y persistente logro universitario. En la línea anaranjada, en el gráfico, desde el 2010 casi no crece. Hay apenas un 33% de población joven, hoy apenas un 33% tiene educación universitaria. Esta línea azul es el logro universitario promedio en todos los países de la OCDE, desde Finlandia hasta México. Vean ustedes que la brecha se ha ensanchado fuertemente. Si no hacemos nada, las líneas punteadas, naranjas y azules, Costa Rica se quedará cada vez más atrás.
En el 2024, nuestro logro universitario estará 24 puntos por debajo del promedio de la OCDE, al nivel que ellos tenían en el 2014. Uno de los factores que explica este bajo logro es el ritmo de la titulación universitaria. Esta titulación en las universidades públicas, la línea azul, ha aumentado, pero es modesta. En las privadas se estancó desde el 2014, la línea anaranjada. Otra razón es que parte del ya modesto crecimiento de la titulación se debe a que las personas acumulan varios títulos. Así, en el 2023, vean, se entregaron 50.900 diplomas universitarios, pero tuvimos apenas 27.000 nuevas personas profesionales. Casi 2 títulos por persona, especialmente en educación y en derecho. Este problema tiene importantes implicaciones para el país. La proporción de personas jóvenes adultas en puestos altamente calificados dentro de la fuerza laboral es muy baja. En lo que va del siglo creció apenas 2,3%, de 13,6% en el 2005 a menos del 16% en el 2024. Hay un fuerte rezago con respecto a otras regiones. El crecimiento de Costa Rica está muy por debajo del promedio de América Latina y de la OCDE. El bajo logro universitario aumenta la desigualdad salarial. Por ejemplo, una persona con calificación baja gana 2.000 colones por hora. Una con calificación media, 3.000 colones. En cambio, una de calificación alta recibe 6.000 colones por esa misma hora en promedio. La pequeña minoría de la que hablábamos antes. La aspiración nacional de más jóvenes con alta calificación no se está cumpliendo. Por eso, aumentar el logro universitario es una meta urgente e inaplazable. Los países con alto desarrollo humano, como los indicados en pantalla, tienen altos porcentajes de población con educación universitaria. Costa Rica está lejos de este grupo y si quiere más desarrollo humano necesitará más personas graduadas universitarias. Ante este problema, el informe ofrece varias soluciones que fueron consultadas con personas expertas y expresidentes de la República. Fijar por primera vez una meta nacional de logro universitario que oriente las políticas y presupuestos educativos. Proponemos llegar al 50% de jóvenes con preparación universitaria en una década. Es una meta ambiciosa, pero es factible. Para eso tenemos que aprovechar mejor el bono en secundaria. En pantalla ven la proporción de jóvenes que terminaron, que ya la terminaron y que ha venido creciendo. Sin embargo, menos de la mitad continúan a la universidad, esos puntos anaranjados. El informe propone las siguientes medidas: medidas de corto plazo y medidas de largo plazo. En el corto plazo proponemos aprovechar mejor los cupos universitarios, por ejemplo, con estrategias contra la reprobación, fijando metas de graduación, resolver rezagos de la secundaria, aprovechando los proyectos de acción social universitaria. En el largo plazo sugerimos, entre otras medidas, cambios en la oferta académica, por ejemplo, currículums más cortos y flexibles, aumentar los diplomados universitarios, la formación técnica universitaria en ocupaciones con mejores salarios. En resumen, fijar una meta nacional de logro universitario es una prioridad estratégica que debe traducirse en políticas, presupuestos, oferta académica y otras medidas. Hay salida a la crisis educativa y podemos recuperar el valor público de la educación. He puesto ejemplos y soluciones prácticas, pero el informe es más detallado. Entonces, si ya sabemos que hay cosas que podemos hacer, hay que actuar ya. Arquímedes, matemático de la Grecia antigua, dijo: dadme un apoyo y con una palanca moveré el mundo entero. Nuestro punto de apoyo
para salir de la crisis son las fortalezas históricas del sistema educativo. Como vemos, cuando vemos el territorio nacional, tenemos centros educativos en casi todos los lugares fuera de los parques nacionales. Un logro extraordinario. Este es un mapa extraordinario. Muchos de ellos están en distritos de bajo o muy bajo desarrollo social, el territorio en colores amarillos, en amarillo y naranja. Tenemos un cuerpo docente titulado. En el 2021, más del 95% de ellos tienen titulación universitaria. En los últimos 20 años, hemos reducido la brecha de asistencia entre la niñez de hogares con climas educativos altos y bajos. La línea azul es la asistencia de estudiantes de hogares con clima alto, la de naranja, la de clima bajo. La brecha es hoy muy pequeña. Hicimos una amplia reforma curricular en todas las asignaturas, preescolar, en todas las materias de primaria, en todas las materias de secundaria. Tenemos buenas innovaciones educativas, colegios científicos y humanistas, bachillerato internacional, buenos colegios técnicos, liceos y secciones bilingües. Tenemos ejemplos de buenas prácticas en los centros educativos y alianzas para mejorar oportunidades de poblaciones rezagadas, como el bachillerato para la empleabilidad entre la UNED y el Ministerio de Educación. Vean ustedes las cifras del 2024, miles de jóvenes. En la educación superior se han reducido las brechas de acceso. La proporción de estudiantes a nivel universitario de hogares más pobres aumentó en los últimos años, como pueden ver en pantalla. Las universidades tienen una amplia presencia en todo el territorio nacional. Veamos este ejemplo con los proyectos de acción social de la UCR. En el mapa que ven están los distritos con 1 a 2 proyectos en ejecución por cada 1000 habitantes. Aquí, los distritos con 3 proyectos, y estos son los que tienen 4 o más proyectos. Por cierto, aquí abundan las zonas periféricas y de menor desarrollo social. Otra gran fortaleza que tenemos son los acuerdos nacionales en educación que ya el informe anterior documentó 31 acuerdos en muy diversas áreas. Lo que necesitamos ahora es cumplirlos. En resumen, las fortalezas históricas del sistema son un buen punto de apoyo para salir de la crisis educativa. La voluntad y la estrategia política es la palanca que requerimos para impulsarlos. Recordemos, las fortalezas por sí mismas no alcanzan. Se pueden emplear o se pueden desperdiciar. De la política y las políticas públicas depende que se use o no la palanca. El informe señala que es hora de reconstruir. Empecé esta presentación recordando las portadas anteriores del informe. La del 2019, que alertó acerca de un sistema atrapado en una jaula de inercias y problemas. La del 21, con la niñez clamando por ayuda ante el apagón educativo. La del 2023, que denunció la educación con S y sin tilde, que no queremos. Esta hoja que ven pasada por un triturador representa la situación actual, la crisis educativa. La portada de este informe es un llamado a reconstruir esta página. El país necesita salir de la crisis educativa. Las tiras de papel reagrupadas y adheridas con cinta adhesiva simbolizan el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar lo que fue desechado, ideas, oportunidades, capacidades institucionales. Las cintas de fontanería subrayan
la urgencia de las reparaciones. No podemos sentarnos a llorar por la leche derramada. Sabemos lo que hay que hacer. Es hora de reconstruir. Es hora de actuar. Por eso invito a todas las personas, actores sociales y políticos, a ponernos manos a la obra. Muchas gracias.